Escuchando, ahora sí, mandamos un cordial saludo. Gracias por sintonizarnos a través de las redes sociales. Queremos, como cada domingo, que el Señor se glorifique en este lugar y que las cosas las hagamos siempre para exaltar su nombre. Gracias, estamos prácticamente por terminar este servicio y este mes. Prácticamente faltan unos cuantos días para que termine el mes de octubre, pero siempre confiados en el Señor y agradeciendo por todas las bendiciones que nos da, que en todas las áreas de nuestra vida siempre podamos entender al Señor de lo que hace y lo que pretende siempre mostrarnos con su palabra. A los que estamos aquí presentes, de igual manera, un saludo, recíbalo y disponga su corazón para poderlo hacer. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias, que no sea mis palabras las que hablen, sino que tu Santo Espíritu a través de tu palabra muestre a cada persona lo que debemos de hacer, lo que debemos de entender y lo que tenemos que hacer cambios en nuestra vida, que nada sea por razonamiento humano, que todo lo pongamos, que la razón y el entendimiento quede ahora en un segundo término, que sea tu palabra a quien podamos obedecer y que pueda hacer un cambio en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Abra sus ojos. Difícil de entender es el tema que le he denominado, y a veces, como lo hemos venido platicando a través de varias charlas pasadas, en ocasiones nos cuesta trabajo entender por qué algunas cosas y por qué hay cosas que a veces no comprendemos, y que el Señor nos habla de una manera u otra, y que en ocasiones no entendemos como seres humanos, ¿verdad? Que los caminos de Dios siempre y sus designios pues son inescrutables. Nadie puede decir lo que se va a hacer, ni nada lo que va a suceder. Pero sí entendemos una simple cosa, que hay caminos que se pueden hacer más fáciles con el Señor, acompañados de Él, y que Él siempre se glorifique en nuestras vidas para un bien. Pero hay veces que hay algo que nos estorba en el camino. ¿No le ha pasado que a veces hay obstáculos que se anteponen a cosas que damos por asentado que van a suceder? Gálatas 5:17. A ver, la podemos empezar. Vamos a ver los estorbos, ¿sí? Los estorbos, a veces, dice el apóstol Pablo, dice: vosotros corrías bien. ¿Quién te estorbó para no obedecer la verdad? ¿O qué te estorbó para no obedecer la verdad? Y es algo que a veces tenemos que detectar, que lo que nos estorba en la vida tenemos que aprender a hacerlo a un lado. Pero dice, es que a veces son cosas que no puedo quitar. Sí, con la ayuda de Dios se pueden quitar. No hay estorbo humano que cuando Dios va a hacer algo, aunque el hombre se oponga, Dios lo va a quitar en alguna forma. ¿No le ha sucedido que ha hecho usted algo y le pide a Dios y nuestro Dios hace un cambio poderoso y quita todo obstáculo y lo hace a un lado? Y en nuestras fuerzas lo intentamos muchísimas veces y nunca pudimos. Dice, ¿qué te estorbó para obedecer la verdad? Y a veces Dios va a quitar las cosas o va a cambiar las situaciones que siempre favorezcan su reino. Hay personas que vienen, me dice, por alguna razón, alguna persona no vino, solamente Dios lo sabe. O yo oro solamente para que Dios traiga las personas que a su parecer sean las personas que reciban su palabra. Hay personas que se sientan, yo conozco personas de muchos años que verdaderamente pareciera que nunca comprendieran, o como que las cosas no entran en su cabeza, y pues Dios un día, confío que Él haga una revelación a su espíritu y que nazcan de nuevo. Una persona que nace de nuevo, las cosas de Dios las entiende fácilmente, es como un fluir, es como pues algo muy práctico. Y veamos qué es lo que nos dice el tema el día de hoy. Duro de entender a veces somos, y Gálatas es un libro donde el apóstol Pablo viaja a la iglesia de Galacia. Si tú estás leyendo el devocional, te voy a hacer algunas referencias, ¿sí? Y esto es algo que vamos a aprender. Galacia no era una ciudad, Galacia era una región en la cual el apóstol Pablo dice en los manuscritos bíblicos que se le atribuye a él en el año 48 al 56 después de Cristo. El apóstol, Dios lo manda en su primer viaje misionero y le dice: vas a ir a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, y vas a hablarles de lo que están haciendo. Y a veces piensa la gente que la fe y la salvación provienen por obras humanas, cumpliendo ciertos protocolos humanos. Usted va
a cumplir la ley. Y cuando llega el apóstol a ese lugar les muestra que están equivocados, que el cielo no se gana, ni la salvación, ni la fe se obtiene por medio de obras humanas. Y eso fue lo primero que les fue a hablar a ellos. Los falsos maestros dijeron algunas cosas que vamos a ver esta mañana en el tema, para que eso no va a traer todo lo que Dios quiere hablar. Veamos el primer versículo que nos está mostrando el Señor. Gálatas, duros para entender, les dijo. ¿Quién los embrujó? En una versión Reina Valera dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer? Y en otra versión dice: ¿quién los embrujó? Es algo que a veces nos suena duro, y probablemente tú dices: ¿y de dónde sacó esa versión? Ahí está la versión abajo, Dios habla hoy. Y dice: ¿quién los embrujó para que no obedecieran? Recuerda, la brujería, el propósito es detener o estorbar para que tú no entiendas. Ese es el propósito: controlar, someter mental o espiritualmente a alguien para que no obedecieran la palabra de Dios. Siguiente, ¿qué es lo que les dice Pablo? Dice, en la palabra griega del Nuevo Testamento traducida como hechicería es parmaqueia. En la época de Pablo la palabra significaba principalmente tráfico de veneno o uso de drogas, y se aplica a la adivinación y al conjuro de hechizos, ya que los hechiceros con frecuencia usaban drogas con sus encantamientos. Esa era la consulta de magos, agoreros, y eso a veces involuntariamente lo hacemos y los consultamos. Hay gente que consulta mucho por desconocimiento, personas que se dedican a eso. Siempre cerca de tu casa o a la vuelta de tu casa habrá alguien que se dedique a eso. ¿No le ha pasado a usted? Sí, por mi casa había una persona cuando yo era pequeño y decía: vaya con él o vaya con ella, trae algún problema espiritual, ella le puede resolver. Ahora que comprendo la palabra, Dios no dice eso. ¿Sí? Recuerdo que nos pasaban por la lumbre arriba. ¿A ustedes nunca los pasaron por la lumbre? Válgame, ustedes vivían en algún monasterio, dice el hermano Arturo, ¿verdad? Y es cierto que sucede, y lo hacían a uno brincar, y lo barrían, y le echaban mil cosas, y eso pasaba. Pero ¿qué dice Dios cuando en estas prácticas? Veamos, ¿qué es lo que dice el Señor? Dice: que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por fuego. El que usted brinque, y de acuerdo, le ponían un comal y usted brincaba. Dice: ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique ¿a qué? A la hechicería, ni a los encantamientos, ni que consulte a los adivinos, a los que invocan espíritus, ni quien consulte a los muertos. ¿Está de acuerdo? La hechicería es el deseo de saber y el anhelo de poder. Para eso quieren la brujería. Es someter, controlar, doblegar, y eso no es permitido en las cosas que Dios quiere. ¿Lo estás entendiendo? Porque ahora te lo estoy explicando. Dice un anterior, por favor. Dice: porque el Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Para el Señor es una costumbre horrible hacer eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera queremos nosotros predecir el futuro. Yo te comparto, una vez ahí en Tres Arcos llegaron un grupo de gitanas adivinando la suerte, y ya ves su indumentaria, como ellas visten, una pañoleta con monedas aquí en la frente, porque ellas dicen que eso les trae en alguna forma una prosperidad. Y se acercan y dicen: ¿quiere que le diga su futuro? Y le dije: mira, yo te voy a decir tu presente. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno, porque eso a Dios no le agrada. Media vuelta y corrió, porque lo que estaba haciendo la adivinación es algo de acuerdo a su palabra que Dios aborrece. Así que cuando vayan a leerle la mano, le lean el café, o le lean los ojos, el iris, o toda práctica de lectura que usted quiera, el tarot. Hay muchas prácticas que yo le puedo enumerar, que mucha gente va y paga,
y paga para que le digan mentiras, porque siempre que va usted, no sé por qué, pero hay un común denominador, que siempre llega y le dicen, hay una güera en tu vida. ¿Güera? ¿Cuál güera? Y ya le sembraron a usted la duda, aunque no sea cierto. El pobre hombre no anda ni con una güera, usted es morena. ¿De qué güera están hablando? Y siempre le van a decir cosas que no son. Y le están observando sus reacciones para ver, dice, sí, cierto. Hasta que dan con algo que le van a adivinar y le van a decir. La necesidad que trae es porque su suegra le está haciendo algo. Y siempre, ¿verdad?, es poner a la señora esa en contra. Y no es cierto. A veces ellos utilizan esas prácticas para poner en contra y obtener un beneficio. Al final de cuentas, ni te quita nada, ni te hace nada, ni te van a traer ningún beneficio. Y usted, ¿cómo lo sabe? Mira, conocí yo en Altamira en tiempo atrás una persona que se dedicaba a hacer ese tipo de trabajos. Y ese tipo de trabajos él se autodenominaba que la persona con mayor capacidad para hacer ese tipo de prácticas. Pues esa persona vino y dijo, algo que están haciendo me está quitando los clientes. Porque él pensaba que era una clientela, porque de eso él vivía. En el momento que la persona dejó de percibir, porque esas personas en vez de ir con él, comenzaron a venir a la iglesia y a acercarse a las cosas de Dios, él un día enfermó y vino a la iglesia muy desorientado, enfermo, confundido, porque lo que él hacía no le traía ningún beneficio. Y pasó conmigo y me dijo, yo me dedico a esto. Y le dije, está muy bien. ¿Y qué beneficio le ha dado el hacer esas prácticas? Y me dijo, ninguna. Al contrario, vengo enfermo y vengo con muchas necesidades, me siento vacío, me siento solo, me siento como que lo que hago no tiene sentido y como que al final de cuentas estoy en un túnel donde nada más veo pura luz negra y voy a la destrucción. Y le dije, precisamente esas prácticas en eso terminan, en destrucción. ¿Por qué? Porque Dios no quiere. Y le invitamos y le hicimos la invitación a entrar al camino del Señor. Él vino amablemente y me dijo, sí, voy a empezar, voy a dejar esto. Comenzó, hoy él anda predicando, abandonó esas prácticas que son horribles costumbres para el Señor, no para mí, te vuelvo a repetir. Y él decidió dejar y abandonar eso. Y dijo, toda esa gente que yo antes le digo, bueno, toda esa gente Dios te va a dar la oportunidad ahora de compartirles, como el apóstol Pablo, el que antes perseguía a la iglesia, ahora predica a favor de la iglesia. Y así es lo como quiere el Señor. Pero el Señor quiere quitar esas prácticas y a veces nos topamos con este tipo de personas que vas a tú a ver donde vas, sus costumbres, ¿sí? Así son y llegas, se visten muy en una forma muy particular, tienen velas, tienen que ellos para pues ambientar, como dicen ellos, pero no están ambientando nada, lo único que te están haciendo, te están engañando. Y esa es una práctica que a veces muy común se da aquí en nuestra zona. A veces la consulta, eso no es bueno. Y si tú lo estás haciendo, yo te aconsejo que lo dejes de hacer. Nosotros nos ofrecieron en un tiempo en nuestra vida, sí que teníamos situaciones económicas, me dijeron, invoque muertos. Los muertos van a traerle la solución a su vida. Y los muertos nunca trajeron la solución a nuestra vida. Al contrario, íbamos a traer destrucción más de la que ya teníamos. Entonces ahí cuando usted empieza a ver que esas prácticas son abominación para Dios, a Dios las aborrece, esas costumbres no las quiere, empezamos a quitar las cosas de nuestra vida. Siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano. Empezamos conociendo de Dios y repentinamente comenzamos a desviar algunas formas que Dios no le agradan. ¿Sí? Dice la palabra en la siguiente versión. Fíjate muy bien. Dice, tantas buenas experiencias para nada. Hay gente que llega y es muy bendecida en una iglesia. Dice, imposible que hayan sido para nada. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que muchas veces ves tantos milagros que ya te acostumbras y te familiarizas, que ya cualquier milagro, dices tú, pues realmente no es un gran cambio.
Pero yo veo gente que aquí ha venido y que me ha confesado: a mí se me quitó la depresión, a mí se me quitó esto, yo me sentía muy mal y Dios me ha ido quitando las cosas. Y le dije: qué bueno, ahora todo lo que hace, nada es en vano, todo le va a ir quitando. Yo creo que usted no se siente igual que antes como hoy. ¿Quién se siente diferente por la palabra de Dios? Es algo que nos va a dar, y es algo que no podemos nosotros dejar en vano. No podemos decir tantas buenas experiencias. Dice: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Aquí hay dos causas muy importantes: la ignorancia y la dureza del corazón. Y vamos a ver las dos cosas que son las que siempre están en alguna manera actuando en nuestra vida. Y eso debemos de tener mucho cuidado. El querer ignorar es como pasarte un alto. ¿Usted qué maneja? Que yo creo que usted respeta todos los colores, a veces, y a veces no. Dijo: es amarillo, acelérale. Acelérale, ¿cómo? Cuando viene para la alabanza, Raquel, al ensayo, el miércoles, dijo: aprieta el acelerador, porque el hecho de ignorar puede causarnos un daño, y es una práctica simple. Y la dureza del corazón. Avancemos. Y dice: las maneras de cumplir la ley, por el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Las personas de los Gálatas decían que guardaran el reposo. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Que tenían que circuncidarse. Otra práctica, ¿sí? Comer alimentos limpios, las fiestas solemnes. Eso era para cumplir la ley, que así querían, que porque ellos de esa manera estaban dando cumplimiento a lo que decía el Señor. Y la segunda es por la fe. Dice que somos considerados justos por los méritos de Jesús en la cruz. Y se cumple la profecía de Habacuc 2:4. Dice: el justo por su fe vivirá. No es por obras, no es porque hagamos fiestas, no es porque comamos cosas limpias. Recuerda, en el libro de Levíticos es un libro que habla acerca de los animales puros y los animales impuros. Para el judío, ellos no comen puerco. Todo animal de pezuña hendida. ¿Qué es animal de pezuña hendida? El conejo, el cerdo, y te puedo enumerar más, ¿verdad? Pero no es el caso. A donde yo voy, ellos guardan demasiados protocolos. Un judío ultra ortodoxo, que llevan al pie de la letra todas las cosas. Pero no es por eso por lo que vas a ser salvo, ni vas a tener ni favor ni gracia. La salvación proviene de la gracia de Dios, es creer en Él, confesar su nombre y ser salvo. Todo lo demás solamente estás dando en alguna forma un cumplimiento a nuestra ley. Estás dándole el cumplimiento a la ley, y el que cumple la ley está bajo maldición, porque el Señor lo único que dice: recíbeme, y solo vendrá la salvación. Acompañado de la salvación, yo he visto muchas veces, salvación está acompañado de sanidad. Y si tú eres realmente salva, ¿qué es lo que empieza a obrar Dios? En sanidad, en cambio, en restauración, en beneficios. Y tú debes de empezar a verlos. Pero cuando estamos en ignorancia, a veces no queremos entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Veamos. ¿Estoy entendiendo? Esa es la pregunta, lo que te estoy explicando. ¿Estás entendiendo lo que te estoy explicando? Porque a veces no lo comprendemos. Siguiente, ¿sí? Estamos viendo, dice el entendimiento, su definición: potencia del alma, en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce a otras de las que ya conoce. ¿Qué otra cosa más nos dice el tema? Veamos. El objetivo: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio ¿qué? Entendimiento. Tú puedes entender las cosas de una forma, pero ¿serán las formas de Dios? No te apoyes en eso. A veces nosotros podemos tener aparentemente un claro entendimiento, pero no es lo que Dios quiere para nuestra vida. A veces en días pasados mi hijo me preguntó, el mayor,
me dijo: papá, ¿qué hago? Ora y espera. Y déjalo en manos de Dios. Y Dios te va a hablar. Y Dios te va a mostrar. Ayer estuvo en un asilo de ancianos. Y el anciano que se acercó, mi hijo mayor, le dijo: deme un consejo. 93 añitos nada más. Casi igual que los suyos, ¿verdad? 93 añitos. Y le dijo mi hijo al anciano: ¿qué consejo me da con la vida que usted ha llevado? Júntate con gente buena. Porque ahí está la sabiduría. Gente buena, gente que conozca de Dios. ¿Para qué quieres ir a juntarte con gente que no conoce, gente que está fuera del camino de Dios? Pero a veces andamos pidiendo en alguna manera entendimiento a gente que no conoce. Y yo te lo compartí al inicio de este lugar. A mí me toca todas las mañanas ir a caminar temprano, así como tú, caminamos juntos. Y me topo con gentes. Iba una mujer con otra acompañada de otras 3 y le estaban dando, según ellas, un consejo. Y caminábamos, la mujer más joven se sentía un poquito porque tenía problemas con el esposo. Y las otras profetas y consejeras que le dicen: hombre, trátalo mal, hazle ver que lo que está haciendo está mal. No, tú hazlo como tú quieras, él tiene que comer de tu mano. Yo iba oyendo, ¿verdad?, todo el sabio consejo que le daban. Y yo dije: estas mujeres, ¿por qué la aconsejan? Pero en fin, seguí caminando y a los 3 días iba peor, iba llorando porque el esposo la dejó por el sabio consejo que le estaban dando esas acompañantes. Entonces el entendimiento, dice Marta, sus amigas, entre comillas. Entonces lo mejor es, usted tiene una necesidad, yo siempre le he dicho, ore a Dios y espere su resultado. No se anticipe. Somos de aquellos que, ¿cómo ves? ¿Te digo lo que ya voy a hacer? ¿O prefieres que Él te responda? Porque en eso va a entender usted realmente que está su decisión o la decisión de Dios. No podemos ser como un clutch, ¿verdad?, del carro. El clutch es que metes el pie y haces el cambio. Y así nos pasa, metemos la pata y después andamos haciendo el cambio. Dile al que está a tu lado: oye, te hablan. Metemos la pata y después andamos haciendo el cambio. O nos anticipamos. ¿No le ha sucedido? Primero vamos al frente a hacer y de repente nos damos cuenta que lo que estamos emprendiendo al final no tuvo un buen resultado. Y ese es el entendimiento que Dios nos quiere siempre que estemos, que nos apoyemos en lo que Dios quiere. 2 cosas que se van a oponer a un buen entendimiento. Le dijimos la primera, la ignorancia, ¿sí?, que es algo que a Dios no le gusta que el ser humano lo ignore, pero a veces nos sucede. Dice la palabra, Proverbios 19, 2, 3, versión PDT: no es bueno ser ignorante, ¿sí? El que se apresura a hacer algo se equivoca. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma, no necesitan ayudar, ella misma la arruina, pero luego le echa la culpa al Señor. Por culpa de Dios me fue mal. ¿No serán tus decisiones? Acostumbramos a culpar a alguien. ¿Quién culpaba a alguien aquí? Antes, dice Marta, antes. Y por culpa de Dios, Él no quiso mandar a la persona que yo quería, porque no era la persona que te convenía. Es que me mandó a otra persona. Es la que Dios dijo que te iba a hacer, la que te iba a ayudar, la que iba a acompañarnos toda la vida. Son decisiones de Dios. Pero hay gente que se equivoca, ella misma va a la ruina, no necesitas ayuda. Solitas se arruinan por las malas decisiones. ¿Sí le ha sucedido conocer o usted mismo ha experimentado ese tipo de situación? Y lo primero volteamos para arriba: tú tienes la culpa. Adán dijo, ¿verdad?, la mujer que tú me diste, ahora el otro también. Dijo, pues si tú la escogiste. Y desde ahí, dijo, la sacó de las costillas y ahora vive a costillas, ¿verdad? Ahora vive a costillas de Adán. Y eso nos va a pasar. Veamos, ¿sí?
Dice, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Volvemos a repetir la misma historia. Veamos. Así como el cerdo, volvemos otra vez a ensuciarnos, a volver otra vez atrás, a las viejas prácticas, a las cosas que Dios no quiere. Y el perro ya bien vomitado, mira, pobre, ya no puede ni pararse. Pero dice que el perro vuelve a tragarse lo que vomitó. O sea que estamos repitiendo lo que dejamos y lo volvemos a hacer. Baña al puerco, póngale un moño y siéntelo en la sala. Corre, apenas le abre la puerta y va y se revuelca. Esa comparación a mí cuando yo la oí, dije, hasta nomás me estremecí, dije, algo está Dios mostrándome. Y a veces nos compara, ¿verdad?, con ejemplos muy, parecieran tontos. Pero es cierto, porque le dice a uno, da un consejo, que no es bueno que nosotros contaminemos nuestro cuerpo, y lo hacemos. Y volvemos otra vez y sabemos. Y a veces en todo tipo de situaciones en nuestra vida que no nos favorecen, debemos de confiar en Dios, en que Dios por alguna manera nos dio este templo para cuidarlo. Pero no queremos. Y queremos volver a seguir a las viejas prácticas. Y por eso Dios nos da ejemplos de esta manera tan fuertes. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en nuestra ignorancia. No te conformes, como un hijo obediente. Obedece. La obediencia va a traer una bendición superior. ¿Por qué te lo digo? Porque siempre que la gente comienza a avanzar, la gente piensa que es el lugar donde está. Y un lugar no cambia a nadie, yo te lo aseguro. Yo conocí una persona que viajó a 5 iglesias. Y en las 5 iglesias estaba equivocado el pastor de ahí. Y le decía, no, lo que predican los 5 están mal. Pero yo dije, ¿5 están mal? No creo. Pero no obedecía a lo que estaba escuchando. Y en cada iglesia le decían lo mismo. Entonces no era la iglesia ni la palabra, era que simplemente ignoraba las cosas. Satanás lo sabe. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. A veces cuando no te ataca, algo está fraguando de alguna manera, y es cuando tú debes de estar alerta. Él viene y nos ofrece cosas que no son buenas. ¿Qué debes de hacer? Decirle al diablo no. Decirle al diablo que no. Él va a venir a ofrecerte cosas que te van a destruir. ¿Sí? O que apoyes una mentira, o que hagas algo que a Dios no le agrada. Y eso es algo que Él viene atrás, está en la imagen, le está ofreciendo cosas. Y te ofrece cosas que en alguna manera te van a destruir. ¿No le ha sucedido en alguna ocasión? A mí me pasa muy comúnmente, entre cuando más preparo algún mensaje, vienen oposiciones y viene gente que en alguna manera anterior, por eso cuando estoy a veces preparando un tema, a veces no recibo llamadas y me dicen, le estuve marcando muchas veces y no me contestó el mensaje. Dije, este es Satanás oponiéndose a que yo termine el mensaje. Y sí le ha pasado muchas veces. Y toda la gente me dice, es que yo le pedía consejería. Le digo, ¿y a qué horas voy a acabar el tema? Si me das oportunidad, pues lo puedo terminar. No, pero usted los hace en 5 minutos. Sí, tiene mucha fe. Pero yo lo que quiero es enseñarte es que cada vez que hagas lo correcto, el enemigo va a venir. Él sabe cómo tentarte. Él no te va a tentar en lo que usted no está luchando. Si yo lucho o luchara con el alcohol, pues me ofrecería juntarme, o la gente que toma me rodearía, o la gente que fuma me acercaría a fumadores, o la gente que miente me acercaría de mentirosos. ¿Por qué? Porque en eso no batallo. Pero si usted batalla o tiene otras situaciones con las que batalló o las que está empezando a batallar, aléjese de ellas. El diablo sabe con qué batallamos. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual él mismo manda a sus demonios a atacarnos, a mostrarnos en qué áreas debemos de fortalecernos.
Comúnmente hay gente que dice, yo en esta área no tengo ninguna debilidad, gloria a Dios, pero en esta otra área sí estoy batallando. Decía uno, a mí me gustan las faldas. Le digo, ¿eres sastre? No, no soy sastre. No, le encantaban las faldas, pero con la persona adentro, no nada más las faldas. Y eso puede suceder. Por eso en el hombre siempre debemos de tener cuidado con nuestros ojos. Vino un pastor el otro día, conocido mío, y me decía, mi esposa me pone en la visera de mi carro, y cuando bajo la visera y dice, los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué me querrá decir mi esposa? Para que tuviera cuidado. El hombre es un siervo de Dios y predica en muchos lugares. Y yo le digo, pero también eres tentado, sí. Cuando me voy, que acabo una conferencia, le digo al del hotel que saque la televisión de mi cuarto, porque sé que puedo ser tentado. Vengo agotado espiritualmente y puedo ser, ¿verdad?, en alguna manera una artimaña del diablo. Entonces le digo, saquen mi televisor. ¿De verdad quiere que saquemos la televisión? Sí, sáquela. Y ya cuando se va le explica al gerente el por qué. Y después el gerente dice, tiene mucha razón, porque vengo agotado. Al principio se extrañó, dijo, ha de hacer prácticas esotéricas en su cuarto o algo. Y le dijo, no, soy pastor y me dedico a predicar por muchas partes del mundo. Y tomo esa medida porque el diablo me va a atacar y sé que soy humano. Comienza a reconocer su naturaleza humana y sabe que puede ser tentado. Y tú debes de reconocer con qué puedes ser tentado. ¿Sí? Porque el diablo no va a venir a ofrecerte cosas que tú no seas tentado. Siguiente, ¿qué otra cosa? La dureza del corazón. Tú sabes que no es lo mismo endurecerte a que Dios te endurezca el corazón. Lo vamos a ver, ¿sí? Dice, un corazón duro va a tener 5 cosas. Va a ser incapaz de percibir. Número 1, no vas a percibir nada porque ya estás endurecido o tu corazón está endurecido. 2, va a haber una incapacidad de entender. Lo que te expliquen no entiendes. Yo conocí a una señora que yo predicaba y me decía, únicamente escucho y no le entiendo lo que está hablando. No entendía a la persona, pero era por su misma situación de dureza. 3, vendrá una incapacidad de ver. A veces puedes ver bendiciones y tú no las puedes percibir. Y esa es una verdad. Las bendiciones tú las estás viendo. Dejaste una vieja vida pasada y comienzas a tener una nueva. Y eres incapaz de ver que Dios te está dando una nueva oportunidad. Estás rehaciendo un matrimonio. Y es una nueva oportunidad de Dios. Yo conozco gente que no tenía nada, estaban mal. Ahora tienen trabajo, ahora tienen un hogar. Infonavit les dio una casa. No tenían absolutamente nada. Y le digo, pero él no ve, tiene esa incapacidad de ver. 4, incapacidad de oír. No escucha. Y pareciera como que no, todo lo que escucha no lo entiende ni lo comprende. 5, incapaz de recordar. No se acuerda a veces ni lo que pasó ayer. ¿Sí le pasa? Sí, esas 5 cosas que usted va a tener cuando un corazón se endurece. Hay gente que dice, no, yo no me acuerdo de nada. No creo que tenga Alzheimer. Es muy joven para que ustedes tengan Alzheimer. Que se hagan a los locos, esa es otra cosa. Pero no está loca, ni está olvidada, ni su mente divaga. No, al contrario, debe usted de comprender que cuando se endurece el corazón, usted va a tener esas 5 incapacidades. Número 1, percibir. 2, entender, ver, oír y recordar. Eso, anótelo. Si usted anota y es inteligente, anótalo en su hoja de devocional, en la parte trasera del domingo de hoy. Ahí tiene un espacio, ahí puede hacer su anotación, si usted quiere, es una opción, pero eso va a darle un entendimiento. Aquella persona que es dura de entender, que su corazón se ha endurecido, veamos, este es un hombre a quien Dios le endureció el corazón. ¿Y por qué se lo endureció? Porque le dijo a través de muchas formas, deja ir a mi pueblo, y él no quiso.
se obstinó, ¿verdad? Por los suyos, por sus pantalones. Le dijo no. ¿Qué dice la historia? Veamos. Pero el Señor, ¿qué hizo? El Señor endureció el corazón de Faraón. Y éste no quiso dejarlos ir, sino que le gritó a Moisés: largo de aquí. Y le dijo: cuidado con volver a presentarte ante mí. El día que vuelvas a verme, puedes darte por muerto. Terrible amenaza, porque él era humanamente la persona que controlaba el poder en Egipto. Y así pasa. Lárgate de aquí, no te quiero volver a ver. ¿Usted nunca ha dicho esa frase? Sí, cuando estamos enojados: lárgate de aquí, no quiero volver a verte. A veces nuestro enojo puede llevarnos a hablar como de la misma forma que Faraón. Pero Moisés, fíjate lo que le contesta. Le dice: bien dicho, le respondió Moisés, jamás volveré a verte, jamás te volveré a ver. Él era un emisario de Dios. Él estaba diciéndole: entiende, está siendo duro de corazón. Pero él no quería. Hay gente que yo le digo: usted venga antes de que Dios vaya por usted. Y eso es algo que vamos a aprender. ¿Sí? Y dice: de manera que Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla. Y también le endurece el corazón a quien Él quiere endurecérselo. No es que te endurezcas, es que Dios a veces, Él mismo te lo endurece. Para que no entiendas, para que no oigas, para que no comprendas. Ahí están las versiones, por eso te las anoto. Pero tú puedes tomar la elección y el camino que tú quieras. Y ese hombre tuvo la oportunidad de haberlos dejado ir. Les dijo: vayan al desierto a adorar a Dios, pero déjame aquí tus hijos, y déjame aquí el ganado, y déjame aquí todo, porque los quería tener de alguna manera retenidos. Pero al final los tuvo que dejar ir. Dice que cuando salieron de Egipto, los mismos egipcios les dijeron: váyanse de aquí, porque esto nos está afectando. Y ellos mismos les dieron oro, ellos mismos le dieron cosas de valor para que ellos siguieran su camino, porque era la voluntad de Dios sacar a este pueblo, sacarlos de la esclavitud. Y a veces no queremos, a veces queremos endurecer nuestro corazón. ¿Cuánta gente yo conozco que ha endurecido su corazón a través de múltiples situaciones en las cuales Dios se presenta? Yo te lo he dicho, fui a muchos tipos de eventos. Estuve en una quinceañera de 2 cuatitas y yo veía que una persona nos acompañó y estaba sentado en la mesa, pero no había visto que él estaba en una silla de ruedas, no en una silla normal, sino que percibo que está en una silla de ruedas. Y le digo: ¿qué lo trajo a estar así? Y me dijo: la dureza del corazón. Dice: Dios me habló de muchas maneras. Primero me habló con lazos de amor, pero después me trajo con lazos de dolor. Mire, amputado hasta aquí. Ya había perdido las extremidades. Él mismo me dijo: me estoy yendo en pedazos al cielo. La misma diabetes lo había consumido y ya no quedaba más que del hombre de aquí para arriba. Entonces yo dije: Señor, ¿por qué lo endureciste? Era mi pregunta interna. Y en eso responde Él sin que yo le preguntara. Me dice: cuando tuve la oportunidad de entender, no quise entender, endurecí mi corazón. Ahora en esta silla de ruedas, ahora predico en la silla de ruedas. ¿Cómo quieres? ¿En silla de ruedas o en una silla normal? Y yo decía: ¿por qué usted obedece? Porque Dios me ha dado muchos beneficios. Pero mire, yo estoy amputado hasta casi ya no más queda un pedacito. Bueno, es la elección que cada quien quiere. Porque yo endurecí mi corazón. Yo trabajaba para el área del ingenio en una zona acá por el Mante. Y mire, ahora estoy prácticamente fuera de mi trabajo. Pero Dios, mire lo que ha hecho. Dios ahora me pone a hacerlo. Ahora lo hago porque ahora entiendo. Pero yo no creo que sea necesario que Dios nos endurezca de tal manera que nunca entendamos cuál es el propósito de Dios. Hay gente que Dios llama de muchas formas.
Y yo conozco los llamados de muchas gentes. Y muchas personas me han dicho, ¿por qué Dios obra de tal manera? Porque de alguna manera nos está atrayendo a Él, a través de muchos propósitos. Antes yo le llamaba problemas, pero ahora entiendo que hay un propósito en cada acción. Así como ese hombre, debemos de entender que el corazón, Él lo endurece. ¿Así estará el tuyo? Esa es la pregunta. Yo, como les he dicho a ustedes muchas veces, no endurezca su corazón. Usted no me sirve a mí. Usted y yo servimos al Dios Altísimo. Si usted lo está entendiendo, usted va a quitar todo eso. Y Dios tiene una promesa para aquel que quiere, pero para el que no quiere y quiere seguir con un corazón duro. Ezequiel, dice la palabra, da una esperanza para cualquier persona que ha endurecido su corazón. Y él mismo le dice a la gente, ¿sí? Dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. O sea que Dios está dando una oportunidad, abriendo un lugar de misericordia y de oportunidad a cada gente. A veces la gente que le decimos, venga, acérquese a las cosas de Dios, no quiere, porque su corazón está endurecido. Hay gente que yo he invitado y me dice, no estoy preparado. Pues si no vas a predicar, nomás quiero que vengas. Es que todavía no estoy preparado, como si lo fuéramos a pasar enfrente. Y no es así. Es que ya hay una dureza que está actuando en su corazón. Y a veces nos podemos ver de esta manera, ¿sí? Un corazón que necesita ser quebrado, el exterior, para que lo que realmente la carne, un corazón de carne, como dice Dios, pueda hacerlo. Hay veces que el ser humano necesita, y eso se rompe cuando solamente Dios hace un trabajo de una manera extraordinaria. Veamos, dice, apártense de todas las maldades que han cometido contra mí. Eso es lo que Dios sugiere. Y háganse de un corazón y un espíritu nuevo. Y les dice, ¿por qué habrás de morir, pueblo de Israel? ¿Por qué quieren morir? Háganse de aparte todas las maldades. Tú sabes que en ocasiones hemos hecho maldad. ¿Cuántos reconocemos que nos hemos portado mal ante Dios? De alguna manera, muchos de nosotros, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. La omisión también es pecado. La palabra dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces hay veces que podemos hacer lo bueno, pero nos hemos quedado callados. Vemos la necesidad y nos volteamos, ¿sí? Y eso a veces nos dice el Señor, quita eso malo, te recomiendo y te voy a dar un corazón de carne. ¿Por qué quieres morir? ¿Sí? ¿Por qué esa ignorancia? ¿Por qué no quieres entender? ¿Por qué esa dureza de corazón? Cuando Dios tiene lo mejor para ti. Anoche vimos una película, mi esposa y yo, y hablaba de una persona afroamericano. A los 16 años fue metido a la cárcel acusado de violación, de la cual no era cierto. Terminó la película en eso. La película se denominaba Nunca es tarde. A los 16 años él tenía todo el potencial para ser un jugador de la NFL en Estados Unidos. Brian Banks se llamaba esta persona. Y 11 años estuvo en prisión. Y salió y pudo haber tenido un corazón endurecido, pero se dedicó a demostrar que él no fue quien realmente hizo esto. ¿Sabes que lo acusaron injustamente de algo que no hizo? 11 años después sale de cárcel y vuelve a prepararse a demostrar que no. Y después de 11 años le dan la oportunidad y le dicen, es tiempo de que restaures tu vida. Es tiempo que hagas lo que nunca has hecho. Él pudo endurecer su corazón, sí. 11 años en la cárcel, ¿tú crees que no le ablandaron el corazón?
Cualquiera que ha ido a un penal lo sabe cuando estás en la cárcel, lo que se sufre dentro, porque eso puede suceder. Entonces, aquí lo que yo quiero que tú comprendas es algo bien importante. Este hombre sale a una libertad y se dedica a demostrar que nunca es tarde para hacer un cambio. Eso me sirvió a mí. Mi esposa me dice, un día haz una prédica acerca de que nunca es tarde para dejar esas viejas formas. Un corazón duro, pues no nos va a llevar, no va a sumar en nuestra vida. Y yo quiero que tú comprendas algo que a veces el ser humano no entiende. Manda la canción. ¿Sí? Yo quiero que tú a veces veamos qué es lo que te cuesta entender, qué es lo que te cuesta saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué no quieres entender que a veces la ignorancia o la dureza de corazón no va a permitir que nosotros avancemos en las cosas de Dios? Dice, aparta todo lo malo que has traído delante de mí. Quita lo malo. Y Él dijo, te voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pondré mi espíritu en ti. Y yo puedo ver a alguien que ha nacido de nuevo, tan solo por su forma de hablar. Es una gente de fe, una gente que ha tenido esto. Y conozco mucha gente endurecida en el Evangelio. Conozco de todo tipo de personas a través de todos estos años que Dios me ha permitido ver. He visto gente muy endurecida tratando de cambiar a otra gente. He visto pastores de muchas iglesias convencer a sus ovejas de que tienen que hacer algo para el reino de Dios. Y ellos mismos se endurecen. Y no queremos endurecernos. Queremos ser prácticos ante las cosas de Dios. Entender que hay un conocimiento y que Dios lo hace para el bien. Si no hemos compartido el mensaje de Dios, compártalo. Dios tiene un plan para todos los perdidos. Como tú y como yo, algún día estuvimos perdidos, pero Dios nos llamó. Dios nos llama y podemos ver, Adrianita, manda otra. Sí, dice, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Él tiene gente que ha llamado y Él está preparando un mejor reino. Entonces usted no se preocupe, entienda lo que Dios quiere hacer y lo que quiere cambiar. Hay cosas que la ignorancia nos hace no entender. O quizás usted ha endurecido su corazón y la misma dureza aleja a la gente, porque ni usted mismo cree lo que Dios puede hacer en su propia vida. No es que sea gente dura, es que usted o yo podemos ser incrédulos en cierta área de nuestra vida. No endurezca su corazón. Siguiente, ¿sí? Hay una promesa, dice, yo te llevaré por el camino de la sabiduría. Te haré andar por el buen camino, en el que no habrá estorbos a tu paso, en el que no tropezarás aun cuando corras. Y es algo que vas a aprender. Yo te daré sabiduría para caminar, que donde tú vayas nunca vas a tropezar. Los problemas ya no te seguirán, que aunque corras no te caerás, aunque hagas a veces vayas rápido en la vida, no podrás tropezar. Pero Dios te tiene que dar, Dios tiene que quitar ese espíritu. Dice que Él quitará. Y a veces esa hechicería que les llamó Pablo y les mencionó a los Gálatas, se los dijo por una razón, porque era un pueblo endurecido por muchas formas. Y quizás tú lo vas a entender en tu propia vida. Y una de las cosas que a veces el Señor no quiere es que nosotros estemos en esa condición, luchando contra el Señor y teniendo siempre estar en contra de lo que Él dice. Dice Jehová, acontecerá en aquel día, en el libro de Miqueas 5:10, dicen, acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos en medio de ti, y haré destruir tus carros, haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas,
Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Ahí puedes verlo. Es Miqueas 5:10 al 13. Él va a quitar las cosas que estorben en nuestra vida. ¿Qué es lo que está estorbando en tu vida? ¿Hay algo que está estorbando? Pregúntate a ti misma, ¿hay algo que está estorbando en tu corazón? Como inicié al principio, ¿qué está estorbando para que corras? ¿Sientes que algo está estorbando? Eso que estorba, pídele a Dios que lo quite. Probablemente no podemos quitarlo. No te sientas mal. Quita lo que está estorbando en tus fuerzas, pero en lo que no puedas quitar, dile a Dios, quítalo. Miqueas 5:12 le dice, voy a quitar toda la brujería que traes. Porque que te niegues a mí, nos negamos al Dios, ¿verdad? Y quien disponga su corazón a hacerlo, te va a bendecir, te va a quitar todos los problemas de encima. ¿Tienes problemas? Levanta tu mano si tienes problemas. No hay quien no tenga problemas en un lugar, pero vas a aprender a hacerlo. ¿Estás comprendiendo lo que te quiero decir? Él le dijo, voy a quitar todo eso, porque eso está obstruyendo tu vida. Vas a aprender a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que es servir a Dios y no servirlo, en tener un corazón abierto y dispuesto. Comparte a la gente, no te guardes toda esta semana, trata de llevar a alguien el mensaje de lo que Dios quiere. Eso es lo que yo te pido. A la gente que no ha venido, pero que tú sabes que no ha venido por alguna razón, acércate a ellos, compárteles, diles, quiero compartirte de algo que para mí fue bueno. Hay testimonios de gente que no ha venido aquí, pero los hemos conocido y dice, dejé de endurecer mi corazón, ahora veo un cambio, ahora estoy notando. Y yo le dije, venga usted o no venga, como quiera, estamos agradecidos por el tiempo que nos acompañó, bendecimos sus decisiones y no estamos en contra, pero lo que no queremos es que nadie endurezca su corazón para servir a Dios. Sírvale desde el lugar o desde la forma que usted quiera, pero no haga caso omiso. La ignorancia es algo que Dios no quiere. Y probablemente tú digas, pues yo he ignorado varias cosas que Dios me ha pedido. Déjelo de hacer, pídale perdón a Dios y pídale